Reaviva en mi Señor esta gracia de la unción, pues por la imposición de las manos habita en mí tu corazón sacerdotal. Domingo, día del Señor. Domingo, día de la resurrección de Jesús. Domingo, día de la familia, que nos reunimos para celebrar el triunfo del que lo ha dado todo por nosotros. Para este domingo sigue acompañándonos San Lucas, especialmente con el Evangelio. Y algo maravilloso nos dice que cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró a Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fueran a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que le concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo digno para que entres bajo mi casa. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: en verdad les digo que en Israel he encontrado una fe tan grande. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Esta es la palabra de Jesús. Hermanos, se ha dicho que todos los grandes hombres son humildes, ya que la humildad crece en el corazón de aquel que vive sinceramente la existencia. Lo mismo se puede decir de los grandes creyentes. No se puede vivir con bondad y hondura ante Dios si no es una actitud sencilla y humilde. ¿Cómo puede vivir una persona que de alguna manera ha experimentado a Dios si no es con humildad? El núcleo de la verdadera fe es la humildad. Una bella oración de la iglesia dice así: Señor, ten misericordia de nosotros, que no podemos vivir sin ti ni contigo. Esta es nuestra experiencia diaria. No podemos vivir sin Dios y no acertamos a vivir con Él. Dios es luz, pero a la vez nos resulta demasiado oscuro. Es cercano, pero está oculto. Nos habla, pero tenemos que soportar su silencio. Es paz, pero una paz que engendra intranquilidad o inquietud. Por eso quien se acerca a Dios con sinceridad lo hace como aquel centurión romano que se acercó a Jesús con estas palabras: yo no soy digno de que entres a mi casa. Quien pronuncia estas palabras desde el fondo de su ser se está acercando a Dios con verdad y con dignidad. Por el contrario, quien se siente digno ante Dios está actuando indignamente. Se está alejando de quien es la luz y la verdad. Cuanto más penetra la persona en el fondo de su corazón, mejor descubre que el camino para encontrarse con Dios es el de la humildad, la verdad y la transparencia.
Pocas veces estamos tan cerca de Dios como cuando somos capaces de rezar una oración como aquella que hemos escuchado tantas veces. Señor, he ocasionado mucho mal en tu bello mundo. Tengo que soportar pacientemente lo que los demás son y lo que yo mismo soy. Concédeme que pueda hacer algo para que la vida sea un poco mejor allí donde tú me has colocado. El soldado, el centurión, es un ejemplo hermoso de fe. Es un extranjero. Es un hombre que no conoce la revelación, que no conoce la tradición bíblica, pero es un hombre de una bondad, de una natural bondad. Los judíos lo aprecian. Los judíos ven que merece lo que le pide a Jesús. Y por eso el mismo soldado les ruega, vayan a buscarlo para que le dé la salud a mi criado. Él no se atreve a ir personalmente. Yo no soy digno de que entre a mi casa. El soldado cree que la palabra de Jesús es poderosa y esta es una consecuencia de la oración humilde. Jesús puede actuar desde distancia, porque su palabra tiene el poder de darnos, de sanarnos y de elevarnos a donde Él quiere. El soldado así lo ve, así lo siente, lo presiente y por eso no se atreve a presentarse ante Jesús. Pero sí se vale de aquellos que lo pueden hacer. Los mediadores le llamamos nosotros, los intercesores. Y esta expresión y esta actitud de este soldado romano nos hace recordar especialmente a todos los grandes hombres de la Sagrada Escritura que fueron intercesores ante el pueblo. Y esto vale tenerlo muy presente por aquellos que dicen que el único mediador, el único intercesor es Jesucristo. Por supuesto que lo es, pero a Jesús no se le quita nada, al contrario, se enriquece, se ilumina más su poder sanador, su poder iluminador para todos nosotros. Recordemos por ejemplo a Abraham, el hombre que ora, que pide, que intercede por el pueblo ante Dios. Con qué insistencia Abraham le pide a Dios por el pueblo. Recordemos a Moisés, que mientras Moisés está con los brazos en alto rogando a Dios por el pueblo sale triunfante. La oración de Moisés, la intercesión es maravillosa. ¿Y qué decir de Esther? Aquella mujer que se llena de valor y se presenta ante el león furioso del rey que había condenado al pueblo a la muerte. Y cómo esta mujer intercede. Esta mujer se pone en peligro su vida, pero se ha puesto en las manos de Dios para interceder por el pueblo. Ya no se diga de los apóstoles que frecuentemente le decían a Jesús, atiéndelo. Ya nos cansaron sus gritos, escúchalo. Y hoy un soldado pagano se vale de los judíos que podían acercarse a Jesús. Y Jesús se queda sorprendido de la fe humilde de este hombre extranjero. ¡Qué maravilla! No he encontrado una fe tan grande en Israel como en este extranjero, en este soldado. ¿Y quién se iba a imaginar que las palabras de este soldado las íbamos a emplear toda la vida en las celebraciones antes de acercarnos a la comunión, antes de acercarnos a participar de Jesucristo? Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Basta con que digas una palabra y mi alma quedará limpia, sana. Aquel soldado no se imaginó que se iba a inmortalizar su fe en la vida de la iglesia. Por eso, este primer domingo, después de haber celebrado los grandes misterios de nuestra fe, nos vuelven a recordar que la primera actitud que podemos cultivar ante Dios es la humildad.
y una humildad que nos lleva a creer en el poder maravilloso de Jesús. Este es el evangelio que predicó Jesús. El evangelio del perdón, de la misericordia. Es el evangelio de la alegría. El evangelio que tiene una dimensión universal para todos los pueblos y todos los hombres y de todos los tiempos. Es el evangelio que predicaron los apóstoles. Y recordemos, también hay que tenerlo muy presente para los que dicen que solo lo que diga la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nos ilumina, sí, pero primero se predicó la palabra. Los apóstoles no recibieron un escrito, no recibieron un librito, no recibieron unos temas que había que predicar. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Prediquen lo que me han oído. Comuniquen lo que han vivido conmigo. La iglesia vivió primero la escucha de la palabra. Después aparecieron los escritos. Y precisamente los evangelios no fueron los primeros, sino algunas de las cartas del apóstol Pablo, como la que escuchamos este domingo, y que vale tener muy presente lo que nos dice a propósito de la palabra. Y quiero tomar algo muy importante. Dice, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios, les dice a los Gálatas, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Es el apóstol Pablo. Es el apóstol que antes fue un perseguidor sanguinario de la iglesia y que ahora es el vaso elegido de Dios para anunciar la alegría del evangelio. Y es la alegría que le escuchamos de Jesús. Es la palabra creadora, poderosa de Jesús. Es el Jesús que acabamos de celebrar en la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, la presencia real de este Jesús al que anunciamos y proclamamos hasta que vuelva, que creemos en su presencia real porque así nos lo dijo. Celebramos a su corazón, ese corazón que tanto nos ha amado y que es la expresión más grande de su amor entregado absolutamente por nosotros. Este es el evangelio del amor, de la alegría. No es el evangelio de la controversia, de la discusión, de la falta de amor. Lo primero que caracteriza este evangelio de Jesús es el amor. Y si faltamos al amor, estamos cambiando el evangelio de Jesús. Pues que nos sirva de reflexión esta semana, porque Jesús sigue acompañándonos. Mantengámonos humildes, sencillos, para poder tener la experiencia del poder de Jesucristo, de vivir con Él, de vivir cerca de Él, porque Él es el único que nos da el sentido de nuestro caminar. Feliz domingo a todos y hasta la próxima. Reaviva en mí, Señor, esta gracia de la unción, pues por la imposición de las manos habita en mí tu corazón sacerdotal.